Saludos, damas, caballeros, helicópteros, apaches, tractomulas, aviones o como se identifiquen. Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de EAI, Emparedados Auditivos Indígenas. En el episodio de hoy hablaremos sobre la cultura indígena tupi-guaraní con nuestro invitado especial, especialista en indígenas, latinos y precolombinos, Kamal Núñez. Un aplauso, por favor. ¿Desearías decir algo al público, Kamal? Pues sí, me presento, soy Kamal, como dijo Johan, especialista en el tema el cual vamos a hablar hoy, y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Kamal. Y además, acompañando a Kamal está nuestro pensador crítico Miguel Aguilar. Un aplauso, por favor. Miguel, ¿también desearías decirle algo al público? Bueno, sí, muchas gracias, Johan, por la invitación al programa. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos en este momento. Y por ahora, nada, hasta que empiece el podcast. Ok, muchas gracias, Miguel. Y yo, Johan Orjuela, el presentador de este gran podcast, les doy una gran y cálida bienvenida. ¿Quiénes son los tupi-guaraní? ¿Quiénes son esta cultura indígena? Kamal, por favor, ¿podrías introducirnos el tema? Claro que sí. Pues el tema de los tupí guaraní se trata de una etnia indígena que vive de la pesca y en constante contacto con la naturaleza. Pues son indígenas politeístas y también es muy importante recordar que además de una etnia indígena es una lengua que que es hablada por toda la etnia indígena en general, en todas las aldeas. Ok, Kamal. ¿Y dónde estarían ubicados ellos? ¿En qué lugar? Pues es una buena pregunta también porque se han ubicado en toda Sudamérica, mismo al tener su origen en la costa atlántica. Así que al llegar en los portugueses, cuando llegaron, ellos estaban allá, pero también ya habían salido del país Brasil y de la costa atlántica de Brasil y se fueron a los otros países que tenían frontera con el actual Brasil. Así que actualmente se encuentran en todos los países de Sudamérica. Ok, Kamal, muchas gracias por tu intervención. Bueno, Kamal, me llegó una duda ya que dijiste los países en los que están los tupi-guaraníes. ¿Hay algún país de los que nombraste en los que estén más presentes? De hecho, sí, sí lo hay. En todo Brasil hay aldeas tupi-guaraní, pero, o sea, están más concentradas en la región amazónica, pero está en todo Brasil muy fuerte, o sea, la cultura de Brasil contiene muy bien a la etnia indígena tupi-guaraní. Sin embargo, la lengua tupi-guaraní también está un poco más, o sea, influye un poco más en el idioma de otros países, como por ejemplo Paraguay, que está en 60% de la lengua del país. Ok, Kamal. Y haciendo la pregunta contraria, ¿en qué país tienen menos influencia? ¿En qué países se notan menos? Es una muy buena pregunta, de hecho, pero yo creo que en los países que están más lejos de la costa atlántica y el país que tiene la dominación francesa, que es la Guiana francesa, la influencia de los tupi-guaraní es menor porque claramente no tienen tanto contacto como en Brasil y en Paraguay, como había dicho. Bueno, Johan, ¿tiene alguna pregunta? Sí, de hecho sí, Kamal, muchas gracias por preguntar. Bueno, yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero sí me surgió la duda de ellos de qué se alimentan.
Ok, se alimentan principalmente de animales, frutos y vegetales. Pues cultivan su propio alimento de distintas formas y consiguen los nutrientes de estos de forma autónoma. La forma de pescar animales o cazarlos son una tradición, de hecho, pero los animales cambian de región para región. Ok, Kamal, pero digamos, dices que para ellos cazar y pescar son una tradición, pero digamos, en el sentido de su cultura, ¿les gusta más comer carne o pescado? Esa es una pregunta muy variada, pero pues yo creo que por lo que tiene más contactos con los ríos, a ellos les gustan más los peces, pero también por lo que viven en lugares donde hay mucha carne y muchos animales, también les gusta la carne, entonces no sé responderte eso. Bueno, muchas gracias Kamal y Miguel por sus intervenciones anteriores. Ahora, yo y la audiencia querríamos saber cuáles tradiciones, costumbres y símbolos tienen los tupi guaraní, con cuáles se representan. Sí, Kamal y yo estuvimos en una investigación por ello y te podemos aclarar tu pregunta de los símbolos y los ritos que tienen. Kamal te va a introducir el tema. Sí, eso es. Pues ellos utilizan diversos recursos artísticos, primeramente, como para pintarse el cuerpo en conmemoraciones y rituales con pinturas con base en frutas y flores. Y eso también lo usaban como para responder una pregunta que hizo Miguel, también para pintarse, para pescar y para cazar. O sea, no era un ritual, sino que también lo usaban para representarse. Y también confeccionaban algunos accesorios con piel y plumas de animales. Y también el baile en fechas importantes era algo esencial para ellos. Además de lo que dijo Kamal, los mitos de los tupiguaraníes fueron registrados en cuevas rupestres hace por lo menos más de 5.000 años. Con eso se puede decir que esa mitología es mucho, mucho más antigua que la fecha en la que llegaron los españoles y los europeos en general a América. Mucho. 5.000 años. Efectivamente, Aguilar, hay un mito que se encaja muy bien en esa mitología de la cual dijiste, de los Tupi-Guaraní. Es muy conocido entre ellos y se llama Vitória Regia. Este mito, Vitória Regia, nació en Amazonia, norte de Brasil, donde se encontraba la mayor población de indígenas de la etnia Tupi-Guaraní. Se trata de una mujer indígena que se ahogó en un río al intentar tocar al reflejo de la luna sobre el agua. Wow, ok. ¿Y por qué lo hizo? ¿Con qué razón? Para los Tupi-Guaraní, la luna era Yassi, diosa que transformaba a las indígenas que escogía en estrellas en el cielo. Al ahogarse en el río, la mujer se transformó en una flor que flotaba sobre una planta. Tenía un aspecto exuberante y ornamental. Por eso cuando la vieron le pusieron el nombre de Victoria Regia. Pero diciendo más acerca del tema, el, el facto de que la mujer indígena se haya ahogado en el río puede ser algo fuerte para quien escucha el mito, pero recuerdo que es un mito muy conocido entre los que estudian acerca de la flor y la planta Victoria Regia. Y también les puedes decir un poco más sobre esa planta que le servía de alimento a la etnia tupi-guaraní. La raíz de la planta
y que también tenía un olor muy fuerte, además de ser muy bonita, tenía un olor muy fuerte durante la noche y estos la admiraban por todo el contexto, o sea, por todo el contexto de la leyenda, de su importancia para todos. Bueno, Kamal, ya que estamos hablando de el origen de las bases de esta cultura tupi-guaraní, ¿me podrías decir cuál es el origen de esa lengua, de la lengua tupi-guaraní? Ok. El conjunto de las lenguas de Tupí-Guaraní constituyen una subfamilia de 53 lenguas del trono tupí, que es proveniente de Tupinambá, que es un árbol que tiene muchos significados para muchas culturas, y también las lenguas tupí-guaraní tienen su origen en países como Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Guayana Francesa, no tanto, pero sí, y en Venezuela. Y Kamal, el guaraní, ¿por qué existe? O sea, ¿qué tendría que ver el guaraní? ¿Por qué ese nombre? Muy buena pregunta, Joven. El idioma guaraní en específico pertenece al conjunto de las lenguas tupí-guaraní, porque como dije, son las lenguas tupí-guaraní, no una lengua. Entonces el guaraní hace parte del tupí-guaraní, que da origen también a otras 21 lenguas. Este fue el idioma usado para evangelizar y esclavizar a los indígenas por los españoles. O sea, al aprender más acerca de la lengua, los jesuitas españoles, portugueses y europeos escribieron gramática sobre el idioma. Así que hoy hay algunos registros de este idioma, sí, pero su origen no deja de ser indígena. Ok, entonces, Kamal, tú dices, la lengua tupi-guaraní es la más grande, pero hay otras 21 que vienen con el guaraní. Eh, Casi. Mira, yo digo que las lenguas tupí-guaraní son un conjunto. El guaraní es una de las lenguas del conjunto del tupí-guaraní. Y pues el tupí-guaraní, que es el conjunto, como ya dije, pertenece a otro conjunto, pero eso se va a volver muy confuso si yo lo sigo explicando. Ah, ok, bueno. Gracias, Kamal, por responderme mi duda. Bueno, Kamal, muchas gracias por decirnos el origen de el idioma y la cultura indígena. Yo tengo una pregunta. Si bien no me acuerdo, no sé si estoy equivocado, existe una leyenda que nos cuenta la vida de Tupi Guaraní. ¿Sí sabes algo? Sí, yo sí sé y veo que estás muy bien actualizado acerca del tema. Me alegra. Bueno, la contaré. La leyenda dice que en tiempos remotos el profeta Tamand predijo un diluvio universal, que efectivamente se produjo. Solamente se salvó una familia porque pudo subir a un gran pindó, que es una palabra en una de las lenguas tupi-guaraní. Ya expliqué ese tema, ¿no? Que significa en español palmera. Y al subir a un gran pindó y sostenerse en él hasta que bajaron las aguas, se salvaron la familia. Pues la familia una vez pasado el peligro, se ubicó a orillas del río Araguay, que significa Ara, cielo arriba, y agua, agua que caía del cielo.
creando así una especie de paraíso familiar, donde cada quien tenía su papel y quienes eran responsables por mantener el orden en la familia y repoblar a la tierra eran los hermanos Tupí y Guaraní. Cierto día tuvieron una discusión y por un chisme de que uno quedaba con la mujer del otro y viceversa. Para no haber una pelea entre los hermanos, Guaraní resolvió alejarse al sur con su mujer, actual Paraguay, y Tupi se extendió hasta el norte del actual Brasil. Así que se fueron a opuestos dos lados y pues esa es la leyenda y explica el origen de Sudamérica literalmente. Bueno, ya para terminar, Miguel, por favor, retrocede en el tiempo y recuérdanos qué fue lo que vimos el día de hoy. Bueno, recapitulando, los tupi-guaraní son una cultura indígena mayormente presentada en Brasil. Aparte de ser una cultura indígena, es una lengua, una de las 21 lenguas tupi, y esta cultura normalmente se alimenta de la caza y la pesca, aparte de tener un mito del origen de la planta de la Victoria Regia y una leyenda sobre cómo se esparcieron los tupi-guaraní por toda Sudamérica. Ok, Miguel, muchas gracias. Y bueno, ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por venir a escucharnos un nuevo día. Muchas gracias también a Kamal por darnos su tiempo y venir hoy. También a Miguel, igualmente. Gracias. Y pues espero que nos veamos muy pronto en un nuevo episodio de EAI, Emparedados Auditivos Indígenas. Chao.